Buenas, ¿cómo andan? Acá Gaby, el profe Rasta nuevamente. Lo que vamos a hacer en esta clase es resolver ciertos problemas que tienen para utilizar lo que vimos de trigonometría en la clase anterior, ¿sí? En el caso de que todavía no hayan visto ese video, los invito a poder revisarlo. Bien, tenemos la siguiente situación. Tenemos un observador que está parado, está observando mediante un ángulo de elevación, ¿sí? la parte más alta de un edificio, ¿sí? Y él se encuentra el observador a 20 metros del edificio, ¿sí? Lo que queremos averiguar es cuánto es la altura del edificio. Entonces, vamos por partes. Primero vamos a definir ángulo de elevación, ¿sí? Ángulo de elevación es muy utilizado en este tipo de problemas en los que hay que usar trigonometría. El ángulo de elevación se refiere al ángulo que se forma entre la línea horizontal de nuestra visión y cuando miro para arriba, el ángulo que queda formado entonces entre la horizontal y lo que estoy mirando hacia arriba. Por eso es este el ángulo, ¿sí? Entre la vista, que se llama la horizontal, y hacia arriba. Ese es el ángulo de elevación. Tenemos ese dato, ¿vale? Mide 35 grados ese ángulo. Bien, tenemos también el dato entonces de 1,5 metros de alto el observador y 20 metros la distancia con el edificio. Entonces, el triángulo rectángulo que podemos formar en este problema está dado entre la distancia que hay entre el observador y el edificio, la altura que hay desde la altura de la vista del observador y la parte más alta del edificio y la distancia que hay entre lo que mira, así entre los ojos y la parte más alta del edificio. Entonces de esos tenemos el dato de 20 metros. No tenemos la altura, que es lo que queremos averiguar, pero sí tenemos el ángulo. Y ahí es donde podemos plantear, ¿sí? Utilizando las razones trigonométricas, podemos plantear una ecuación para averiguar la altura, en este caso, que nos va a faltar con la altura de la persona. Una cosa que también vale aclarar es que en este tipo de problemas, ¿sí? Se desprecia lo que sería el margen de error que tenemos por el hecho de que los ojos de una persona no están a la altura de lo que es la altura de la persona. Incluso a veces en determinados problemas ni siquiera se toma en cuenta la altura de la persona, sino que directamente se toma en cuenta como si fuera desde el piso o digamos con ese margen de error, que eso obviamente lo hacemos porque trabajamos problemas en los que no podemos ser exactamente 100% precisos, ¿sí? Pero bueno, despreciando ese error y sabiendo que ese margen de error por la visión va a existir, vamos a trabajar el problema. Bien, hacemos el gráfico del triángulo que saco del dibujo. Serían estos los 20 metros, estos los 35 grados, ¿sí? Yo con estos dos datos ya puedo averiguar tanto el otro ángulo, si fuera necesario, como los valores de las medidas de los otros lados, que es lo que estamos buscando. En realidad estamos buscando esta altura, ¿sí? Bien, que esta es nuestra X en el dibujo original. Entonces, ¿qué podemos utilizar de las razones trigonométricas para resolver este problema? Piensen, tómense un segundo, si quieren frenen el video y vuelvan a correrlo. Bien, tenemos seno, coseno y tangente, ¿sí? Como las más comunes. Seno y coseno, ¿sí? Tienen a la hipotenusa dentro de cómo se calculan. Digamos, el seno es el cateto puesto sobre la hipotenusa y el coseno, el cateto adyacente sobre la hipotenusa. En este caso la hipotenusa no la necesitamos. Nosotros necesitamos saber el cateto opuesto del ángulo que tenemos, que es el del ángulo de 35 grados. Bien, entonces, como solamente yo quiero saber el cateto opuesto y lo que tengo es el cateto adyacente, voy a utilizar la tangente, ¿sí? Entonces queda planteado. La tangente del ángulo de 35 grados es igual al cateto opuesto, o sea, nuestra X, sobre el cateto adyacente al ángulo, o sea, el que mide 20 metros. Bien, tenemos una ecuación, tenemos para resolver. Entonces, ¿qué hacemos? Tangente de 35 grados es un valor que podemos averiguar utilizando calculadora, ¿sí? Calculadora científica es lo que vamos a utilizar para hacer todo este tipo de problemas, por supuesto, necesaria. Entonces, vamos a dejar por ahora como tangente de 35 grados, vamos a pasar el 20 multiplicando y de esta manera ya tenemos despejada la X, ¿sí? Para que el cálculo sea más exacto, en vez de resolver la tangente de 35 grados en la calculadora y escribir
la aproximación, porque lo más probable es que sea un número decimal con muchos dígitos, lo que vamos a hacer es directamente escribir esto como se ve en la calculadora. Lo mostramos. Bien, en la calculadora lo que vamos a anotar es directamente lo que escribimos en la hoja o en el pizarrón en este caso. Tangente 35, ¿sí? No hace falta poner nada entre la razón y el número, solamente tangente 35 y directamente por, en este caso, 20. Y le damos igual. Entonces el resultado es 14,004, bueno, es 14,004, está muy aproximado a 14, así que vamos a aproximar el resultado a 14 metros. Entonces, esta cuenta directamente, sabemos que nos dio 14, más allá de que estuvo aproximado con algunos decimales, es 14 el valor que vamos a utilizar. Entonces sabemos que esto vale 14 metros, ¿sí? Es decir, esta X de acá son 14 metros. Y lo que podemos entonces ahora hacer para terminar de saber la altura del edificio es sumar esos 14 con la medida de nuestro observador. Entonces, 14 más 1,5 igual 15,5 metros. Y esta sería entonces la altura del edificio en cuestión. Bien, entonces, repasando un poquito. A la hora de trabajar este tipo de problemas, ¿sí? Vamos a formar triángulos rectángulos con los datos que nos den. Pueden nombrarnos entonces ángulo de elevación, ya definimos lo que era. Y además vamos a tener datos de los lados que van a formar el triángulo. A veces vamos a manejar un margen de error porque las alturas de las personas depende de lo que sea el problema, va a existir un pequeño margen de error si son situaciones problemáticas cotidianas, ¿sí? Y no directamente triángulos ya planteados, ¿sí? Bien, entonces, utilizando las razones trigonométricas vamos a pensar cuál nos conviene para lo que tenemos que averiguar. Si yo tengo el ángulo de 35 grados, más allá que podía averiguar el otro ángulo, me puedo parar en ese ángulo directamente y pensar que si yo tengo que obtener el cateto opuesto, la razón trigonométrica que me sirve es la tangente, porque el dato que tengo es el cateto adyacente. Entonces planteamos la tangente del ángulo que ya conocemos y en este caso va a quedar la incógnita arriba, ¿sí? O sea, donde está la X arriba en el numerador. Y debajo colocamos el 20, que es el otro dato. Pasamos el 20 multiplicando, pero como decíamos, no resolvemos la tangente de 35 en la calculadora hasta no tener ya todo el planteo hecho. Entonces tenemos tangente de 35 por 20 y eso lo ponemos todo junto en la calculadora para tener el resultado final. Más o menos nos dio 14, dio 14,00 y algunos decimales, aproximamos a 14 y para terminar este caso, este problema, le sumamos también la altura de la persona. Bien, vamos a hacer otro problema donde no tengamos el valor de un ángulo, pero sí de lados, a ver cómo lo averiguamos. Bien, vamos ahora entonces a trabajar con un triángulo en el que tenemos la medida de los tres lados, es un triángulo rectángulo por supuesto, 3 metros, 4 metros, 5 metros, ¿sí? Y tenemos que averiguar el valor del ángulo, el ángulo beta en este caso, es lo que vamos a pedir. Entonces, este es el caso en el que nosotros tenemos la medida de los lados, no tenemos un ángulo. Pensamos de nuevo en las razones trigonométricas. Como yo tengo los valores de los tres lados, ¿sí? Las medidas de los tres lados, puedo plantear cualquier razón trigonométrica porque para las tres tengo los datos necesarios. Así que solo por elegir una al azar vamos a elegir el seno, ¿sí? Que sería el seno de nuestro ángulo beta, que no conocemos, es igual, y sabemos que seno es opuesto, o sea, cateto opuesto, 4, sobre hipotenusa, 5. ¿Sí? Entonces seno de beta igual a 4 sobre 5. Tenemos ya directamente el resultado. ¿Cómo hacer ahora entonces para averiguar el valor de beta? Bien, esto lo va a hacer la calculadora científica. Tenemos que saber cómo escribir entonces. Lo que vamos a hacer ahora es invertir el seno. Entonces en la calculadora vamos directamente a verlo. ¿Cómo vamos a escribir para averiguar el ángulo beta? Bueno, cuando nosotros no tenemos el ángulo y lo queremos averiguar, no vamos a colocar directamente el botón seno, ni coseno, ni tangente, sino que primero vamos a tocar Shift, luego sí vamos a tocar seno, y ahí vamos a ver que aparece seno, o sea, sin, elevado a la menos 1, que esto va a pasar con cualquiera que yo presione, o sea, si lo hago con coseno o con tangente va a pasar lo mismo. Si primero aprieto Shift y luego aprieto la razón,
trigonométrica, o sea, seno, coseno, tangente, aparece elevado a la menos 1. Y luego el resultado de lo que teníamos planteado en nuestra ecuación, o sea, en este caso 4 sobre 5, 4 quintos. ¿Sí? Entonces, repito, shift seno, en este caso, 4 quintos, que es lo que sabemos que es igual, y ahí directamente presionamos igual. Lo que nos va a aparecer es el valor del ángulo, solo que nos va a aparecer el ángulo en decimal, o sea, con un número decimal. Lo vamos a pasar a sexagesimal con el botón que vamos a tener acá, que tiene el dibujito de los grados, ¿sí? Que ese botón lo que hace es cambiarme el valor de decimal a sexagesimal, y una vez presionado nos aparece 53 grados, 7 minutos, 48,37 segundos. ¿Sí? En las calculadoras científicas habitualmente aparecen 2 veces el símbolo grados, no tiene el símbolo de minutos, que sería una rayita sola, pero se entiende que son 53 grados, 7 minutos, más allá de que tenga ese simbolito, y lo último son los segundos, 48,37. ¿Sí? Así que volcamos esto en nuestro cálculo. Bueno, entonces volcamos el resultado directamente colocando beta es igual a 53 grados, vamos a hacerlo exacto, 7 minutos, 48,37 segundos. ¿Sí? Entonces, recordamos, a la hora de utilizar la calculadora científica para averiguar un ángulo, cuando planteamos la razón trigonométrica y planteamos entonces la ecuación, queda para apretar en la calculadora, ¿sí? Vamos a escribirlo, tocamos primero el botón Shift, luego seno, coseno, tangente, en este caso era el seno, así que apretamos seno, y luego 4 quintos. ¿Sí? Depende de la calculadora científica, algunos tienen distintos botones para hacer la fracción, pero cada uno conoce su calculadora. Entonces Shift, seno, 4 quintos, y eso es lo que nos va a devolver, es el valor del ángulo directamente, pero en números decimales. Por eso lo pasamos a sexagesimal con el botoncito de grados. ¿Bien? Bien, esto es un problema en el que no teníamos el ángulo y teníamos que averiguarlo. Esto es todo por esta clase, nos vemos en la que viene. Hasta luego.